Hola, hola, ¿qué tal? Bonita comunidad de Se Conta en Sinergia. El día de hoy traemos un tema muy interesante. ¿Ropa vintage o estupefacientes? Lo que el SAT llama materialidad y tú no puedes ignorar. Uh, yeah, uh, yeah, uh. ¿Alguna vez has tenido un cliente que parece estar actuando como estrella de rock? Hoy vamos a hablar de algo tan escandaloso como real. Miley Cyrus, la Hannah Montana, confesó que durante una etapa de su vida etiquetaba su gasto en gas como ropa vintage para ocultárselo a su contador. Sí, así como lo oyes. Y Enrique, contador Enrique, ¿tú te imaginas si esto ocurriera aquí en México? Hoy vamos a hablar de eso y del concepto que el SAT está exigiendo cada vez más, con más fuerza, la materialidad fiscal. Vamos con todo. ¿Nos puedes Sí, compartir la noticia, Enrique? sí, claro. Pues en realidad eso pasa más seguido de lo que nos imaginamos. En este país, desafortunadamente, tenemos una problemática en materia empresarial que se están generando facturas, proyectos, actividades de parte de los contribuyentes y que no están documentadas debidamente. No estamos diciendo que los contribuyentes, los empresarios sean defraudadores fiscales, simplemente estamos diciendo que no saben documentar sus operaciones. Y eso es lo que ya detectó la autoridad. Por eso te comento que ocurre más seguido de lo que nosotros nos imaginamos. Simple y sencillamente la autoridad, también hay que decirlo sinceramente, no se ha querido involucrar a fiscalizar eh, con mayor detalle, con mayor ahínco, el tema de la razón de negocios y materialidad de las operaciones de las empresas. ¿Por qué? Pues porque en este momento está destinando la mayoría de sus energías en la fiscalización a través de los FDIs. Pero como yo lo comento, eso en algún momento se tiene que estabilizar. ¿A qué le llamo estabilizar? Bueno, pues porque cuando llegue el momento que nosotros como contadores, como empresarios, como usuarios, nos adecuemos y aprendamos el adecuado llenado de los FDIs, porque es lo que se va a ir a la precarga de las líneas de captura de la autoridad, y cuando la autoridad se le acaben estos 5 años que está rescatando de diferencias de pagos de impuestos o de cumplimiento de obligaciones anteriores, en algún momento se tiene que acabar eso y la autoridad va a tener que seguir fiscalizando porque tiene compromisos pues muy fuertes de tipo social. Cada quien tendrá la mejor de las opiniones en esa materia, pero los compromisos ahí están, independientemente de nuestras opiniones. Es un dinero que tiene que erogar el gobierno y la única manera que tiene que hacerlo o que pueda hacerlo es a través de la fiscalización y en algún momento va a voltear a ver la documentación de las operaciones de las empresas. Mencionaste un punto, documentación, pero en este caso, ¿qué crees? Que sí entregaban la documentación, la factura. Sí, pues de hecho, como tú bien me lo comentas, la noticia alude a que esta chica le engañaba a su contador diciéndole que los gastos eran para una cosa, cuando en realidad eran para otra. Para efectos de Estados Unidos, la legislación en materia tributaria es completamente diferente a la nuestra, pero tomando este elemento que es muy importante de la conceptualización, los conceptos de facturación, que es sumamente relevante, por eso al final de mi intervención anterior decía primero razón de negocios y luego materialidad de las operaciones, porque yo he venido insistiendo desde la escritura de mis libros que primero se debe de demostrar el porqué de las operaciones de las empresas. Esa es la razón de negocios. ¿Cuál es la razón de ser de las operaciones que tú realizas? Tú no realizas operaciones para perder, siempre realizas operaciones para mejorar, para eficientar, para generar utilidades, para generar riqueza. Ese es el core de los negocios de todo el mundo. ¿Sí me explico? Nadie gasta por gastar. Bueno, pues eso significa, digo, en un término muy llano, eh, la razón de negocios. Y la materialidad significa toda esa documentación que tú vas generando en cada una de las fases de tus procesos, de tus proyectos, para demostrar que efectivamente lo realizaste. Una cosa es
vincular las erogaciones con tu actividad, con el cumplimiento de tus objetivos, que el cumplimiento de tus objetivos está en las actas constitutivas de las empresas, por ejemplo. ¿Sí me explico? Y la otra es, ya una vez que zanjé el camino y dije, ¿sabes qué? Eh, ya demostré para qué necesito, cuál va a ser la generación de valor que me va a generar esta erogación. Entonces ahora empiezo a documentar todo ese proceso para demostrar que tengo activos, personal, infraestructura y capacidad material para realizar las operaciones. Así es, en este caso, dice, ¿te ha pasado que la misma clienta, tu cliente, que tú le llevas la contabilidad a ti, comunidad se conta en sinergia, probablemente ha ocurrido en alguna ocasión que el cliente considera que a ti, con que tú no sepas lo que realmente está sucediendo, ya la libró, pero se está olvidando de que el SAT ya ahorita ha invertido millones de pesos en la tecnología, en la inteligencia artificial, para que por los bots te revise. Entonces aquí lo que hacía Janita Montana era, para evitar levantar sospechas ante su contador, recurrió a una ingeniosa estrategia, que luego decimos que somos muy creativos, ¿no? Catalogar esos gastos como compras de ropa vintage. Recibía cheques por miles de dólares, explicó entre risas. El ardid llegó al punto de que su contador, o sea, ya empezó a sospechar, ¿no? Le pedía ver las supuestas prendas adquiridas. ¿Dónde está esa camiseta original de John Lennon de $15,000 que compraste? Le preguntaba. Y ella decía, está arriba, ¿quieres una? Con ironía. Entonces, ¿a ti tienes algún caso real tuyo o de algún conocido que haya estado en una situación parecida? Pues sí, te repito, eso sucede más a menudo de lo que pensamos. Por eso en las sesiones que doy, en los cursos, las charlas, en los libros, comento que es muy importante el concepto de facturación. Y a eso se refiere esta parte. O sea, si tú le dices a la autoridad que estás realizando un mantenimiento de equipo de cómputo por 4 millones de pesos y resulta que el equipo de cómputo en tu contabilidad vale 50,000 pesos, o sea, esa es evidente que estás ante una operación simulada. Sí, tocaste un tema muy importante, la facturación. Y ahorita con todos los requisitos obligatorios que debe tener un CFDI en esta versión es la clave del producto. O sea, ahí le vamos a poner, estamos vendiendo ropa vintage, pero la autoridad y con su ingeniería fiscal, pues detecta, o sea, vendió tantas camisetas, pero nunca las compró. Entonces, desde ahí es cosa de aplicar la lógica solamente. Tú vas a vender algo fiscalmente porque lo compraste fiscalmente, ¿no? Y entonces aquí pues podemos hablar también de conceptos más grandes porque si la factura dice un concepto el cual no es verídico, hasta problemas va a tener. Bueno, aquí ya estamos hablando de un facturero, ¿no? Que se encargaba solo de vender facturas y no importa la razón de negocios y la materialidad. De hecho, tocaste un punto bastante importante. Lo que la autoridad quiere es que nosotros hablemos de fiscal y de fiscal y de fiscal. En realidad eso es lo que quiere. Lo que yo vengo promoviendo con los libros es que aprendamos a explicar la operativa de las operaciones. Si yo aprendo a explicar cómo es que utilizo los conceptos que estoy generando en las facturas que recibo, ¿sí me explico? Las facturas que yo recibo tienen un concepto que dice qué es lo que estoy adquiriendo. Hasta que vamos bien. Si yo aprendo a explicarlo desde el punto de vista operativo, para la autoridad, para mí va a ser más fácil demostrar que sí lo estoy realizando y para la autoridad va a ser más difícil cuestionarme del por qué lo estoy realizando. Pero en este momento, como todos pensamos primero en lo fiscal, pues la autoridad lleva una gran ventaja sobre nosotros porque en la operativa es más difícil explicar lo fiscal. Lo fiscal es un valor numérico, 16% de IVA y 30% de ISR. Ahí está lo fiscal. Lo operativo, pues podemos generar documentación o miles de documentos para una sola operación. Por eso lo que yo propongo es aprendamos a demostrar nuestra operativa, no la parte fiscal. La parte fiscal es muy fácil, relativamente. Así es. Ahora, ocultar gastos que no eran legales ni deducibles. Hoy, si esto pasara en México, el SAT lo detecta, por lo que estamos comentando, porque ya no basta con una factura. Eso hasta un facturero lo hace. Ahora se exige la materialidad
de negocios. Y la razón y materia de negocios. Y para este tema, pues traemos al experto fiscal, autor del libro Guía sobre razón de negocios y materialidad. La materialidad no se imprime, se demuestra. Y Enrique, nos has comentado que la forma en que das tus cursos, ¿qué nos podrías decir acerca de este tema que consideres que es muy importante que la comunidad de Se Conta en Sinergia lo tome en cuenta? Mira, me gustó mucho la parte que acabas. La verdad es que la materialidad es tan versátil, la razón de negocios y la materialidad es tan versátil como las operaciones de las empresas. Por eso cometeríamos un error de seguir pensando con esta estructura contable que estamos acostumbrados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, utilizar machotes. Nos gustan los machotes de los contratos, nos gustan los machotes de los papeles de trabajo, nos gusta, por ejemplo, asumir que el contador es el todólogo de las empresas. Eso ya desapareció, ya no podemos asumir que necesitamos un machote de un contrato, de un papel de trabajo puede ser, pero aún así un papel de trabajo necesitas adecuar tu balanza de comprobación a ese papel de trabajo. Entonces, si no lo sabemos hacer y si no sabemos la técnica de cálculo adecuada, pues sinceramente ese machote no va a servir de mucho. Un contrato. Agarra un machote de contrato. El contrato no debe de ser un machote, debe de ser un contrato especializado y adecuado a la operación de la empresa. Nosotros como contadores podemos decirle a- al departamento jurídico, al abogado, que nos desarrolle las cláusulas de acuerdo a ciertas necesidades que tengamos. Hasta aquí vamos bien. Y que sea el abogado el que elabora el clausulado adecuado. Ya no nos metamos más en Honduras en el tema de que yo voy a hacer todo. Tampoco somos todólogos. El tema de la materialidad es tan extenso también, razón de negocios y materialidad, que no da tiempo. Básicamente lo tiene que hacer otro departamento. ¿Sí me explico? Si el contador dice yo hago la materialidad, para empezar le voy a preguntar qué vas a hacer o qué tienes conceptualizado como materialidad, porque tienes que vincular la facturación o los CFDIs recibidos, pues los conceptos de facturación de los CFDIs recibidos con la operación de la empresa. Si no sabes vincular eso, pues ya estamos fuera de la jugada. Precisamente esa es la valía del curso que vamos a dar próximamente y del libro que tiene por título Guía sobre razón de negocios y materialidad, porque lo que nos está diciendo esta guía precisamente es eso, nos está proporcionando una metodología para poder demostrar eficientemente y con documentos la razón de negocios y la materialidad de las operaciones de las empresas. Y al ser una metodología y no un machote, permíteme la expresión, esto es como un acordeón. Lo puedes hacer tan extenso o tan pequeño como lo necesites para tocar tu melodía adecuada, ¿sí me explico? Porque lo que vas a implementar y lo que vas a aprender no es hacer un machote de algo, es aprender a pensar adecuadamente para poder integrar todos los elementos de la operativa de las empresas con documento en mano e irlos, como yo le llamo, irlos concatenando unos con otros, porque también los documentos aislados no sirven absolutamente para nada. Los documentos tienen que ir correlacionándose unos con otros, en el que diga, ah, mira, ¿sabes qué? Vamos a inventar un currículum. Un currículum solo no te dice nada, pero si lo vinculas con la prestación de servicios de auditoría, entonces debes de tener un currículum de una persona que sea capaz de hacer una auditoría. ¿Sí me explicó? Y si después ese currículum lo complementas con las nóminas, bueno, ya te estás dando cuenta que tengo mi currículum, mis nóminas, mi proyecto, lo complemento con el pago de seguro social, lo complemento con las entradas y salidas, si es que hay entradas y salidas a las dependencias, a las empresas, al despacho, si es que tienes reloj checador. Como nos damos cuenta, todo tiene que irse vinculando para demostrar que la persona de la que yo tengo el currículum efectivamente participó, porque después además esta persona tiene que figurar en las minutas de seguimiento, en los correos, en las solicitudes, en todo el intercambio de información y de comunicación que se tenga que llevar para ejecutar ese proyecto. Ya nos dimos cuenta cómo hablé de 4, 5 o 6 documentos que ninguno de ellos tiene, o más bien todos ellos tienen valor cero de manera aislada. Pero si yo aprendo a correlacionar cada uno de ellos con la operación y con la ejecución de un proyecto, entonces pasan de 0 a 100. Y eso es lo que yo pretendo transmitir en el próximo curso y en el libro de Guía sobre Razón de Negocios y Materialidad. Cuando aprendamos esa parte, eh, para la autoridad va a ser muy difícil decirte no te creo,
porque me tiene que decir en qué parte del documento no me crees, en qué parte del proceso no me crees, en qué parte de la correlación que te estoy explicando no me crees, porque además el contrato está bien hecho y tiene trazado cuál es el objeto del contrato y cómo voy a prestar el servicio. Y si me sujeto a ese contrato, pues ya. La verdad es que la autoridad la tiene sumamente difícil. Por eso te comentaba al inicio de esta intervención que me gustó mucho esta parte de la materialidad no se imprime, porque si seguimos pensando que le vamos a mandar 8,000 documentos a la autoridad y decir, pues es que ni les va a entender, por eso mejor, entre más documentos le mandes, pues mejor, es peor, porque la autoridad ya aprendió y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo que entender tu operación, tú me la tienes que explicar a mí y tú tienes que correlacionar los documentos. Todos los documentos que me muestres, si no vienen debidamente correlacionados, no te voy a creer. ¿Sí me explicó? Hay que ponerlo en el contexto de México, donde más del 90% son pymes. Son pymes porque esto lo saco al tema porque mencionas que el departamento jurídico lo tiene que ver, poner las cláusulas y la mayoría, pues no contamos ni con un departamento de crédito y cobranza. El empresario tiene la gran idea y hace su negocio, monta y ya contrata al contador que considera que él es el todólogo, como lo mencionaste. Nosotros como contadores tenemos que recalcar eso. No se puede realizar. Hay incluso organismos gratuitos, ¿no? ¿Gratuitos para qué? Para que te vean los contratos. Y este libro, métanse, les podemos dejar el link por si lo quieren adquirir. Es algo económico, pero sí tenemos que invertirle tiempo, leerlo. Y el curso que está preparando el contador Enrique es precisamente para que te lleve de la mano, desde abrir el contrato, qué debes de revisar, qué el contrato debe de tener, qué debes los puntos específicos que tú tienes que tener cuidado como empresario, como contador, porque el contador, pues también somos empresarios, también somos emprendedores. Entonces, más descripción, en la cajita de descripción, más acerca de cuándo se va a llevar a cabo este curso. Ya nos mencionaste qué es la materialidad, haciendo un concepto llano para que toda la comunidad se quede con este concepto, ¿qué es la materialidad? Bueno, pues primeramente deberíamos de conocer lo que es la razón de negocios, que era lo que te comentaba. La razón de negocios significa tener la capacidad de demostrar eh, el porqué, la razón de ser de las operaciones de las empresas. De ahí nace, desde que, como yo lo comento, desde que nace la operación, tenemos que saber cuál va a ser el impacto financiero, económico, contable, patrimonial, corporativo, administrativo, operativo y hasta el final el fiscal. ¿Por qué? Porque en una empresa de verdad, cuando tú vas a invertir en algo, en lo último que piensas es en lo fiscal. Oye, ¿cuánto me voy a ahorrar de ISR? ¿Cuánto me voy a ahorrar de IVA? Eso por eso lo decía, es un valor numérico que todos ya lo sabemos. No nos preocupemos por eso. Bueno, vaya, lo repito porque es algo que vamos a erogar y al final del día va a tener un impacto en las deducciones. En lo que sí nos dedicamos tiempo es en ver cómo le podemos hacer para eficientar las operaciones, en qué me van a ayudar estas erogaciones a eficientar las operaciones, a generar riqueza. Ese es el primer paso que tengo que hacer desde que nace la operación. Y la materialidad, como lo comentaba, era el generar la documentación en cada una de las fases, en cada uno de los procesos de nuestros proyectos para demostrar, y debemos de armar una carpeta que nos permita demostrar que todas las operaciones que dicen contener nuestros FDIs de costos y gastos que fueron efectivamente ejecutados en la realidad. Si nosotros aprendemos a desarrollar esta metodología, como lo comento, eh, podríamos generar una carpeta eficiente de defensa y no solamente para una de las partes, porque es una sola carpeta. Haz de cuenta, por ejemplo, está el contador Enrique Hernández, que es el que imparte el curso, está Seconta en Sinergia, que es quien administra y genera toda esta infraestructura para generar los cursos. Si yo armo mi carpeta de materialidad del curso que vamos a dar precisamente sobre razón de negocios y materialidad, pues esa carpeta que yo haga y que tú me ayudes para generar toda esta sinergia precisamente de intercambio de información y documentación, pues va a ser la misma que tú llegues a tener que presentar a la autoridad, porque en este momento existe esta cosa rara, esta ambigüedad entre los contribuyentes, que cabe la posibilidad de que tú como cliente presentes unas documentales
y yo como proveedor presente unas documentales completamente diferentes a las tuyas, cuando estamos hablando del mismo servicio. ¿Por qué? Porque no sabemos documentar nuestras operaciones. Y esto es lo que vamos a aprender en este Es curso. correcto, así Así es, es. Y volviendo al completamente. caso de Cyrus, si estuviera aquí en México, ¿tú como contador, qué le hubieses pedido? O sea, si el contador le dijo, a ver, muéstramelo, ¿tú qué hubieras hecho en este caso? Pues si estuviésemos en México de inicio, tendría que saber a qué se dedica. ¿Por qué? Porque en función de lo que se dedique, La razón de es negocios. lo que te decía, es la vinculación que existe entre el costo. A veces omitimos los postulados básicos y la autoridad, es lo que vamos a aprender también en la sesión. La autoridad se basa mucho eh, se escuda mucho, se recarga mucho en los postulados básicos y hay uno que es completamente directo y a veces nosotros como contadores mismos, digo, debería ser al revés, como contadores deberíamos de conocer cuando menos los postulados básicos, ya no las normas de información financiera completas, pero cuando menos los postulados básicos sí. Y hay uno que habla sobre la relación de costos y gastos con los ingresos. Con ese es con más que suficiente para que la autoridad diga, relacióname cómo te benefició este costo, este gasto para generar ingresos. Punto y se acabó. Entonces, cómo lo vinculo? Pues a qué te dedicas. Y en función de lo que te dediques, te voy a decir, ah, sí, sí cabe para tu actividad. Ya de entonces, ahora sí, como tú decías, entra entra la magia del contador para decir cómo puedo correlacionar este costo, este gasto, con la generación del ingreso. Y si estamos en México, bueno, si es una persona física, nada más con saber a qué se dedica. Si es una persona moral, necesito tu acta constitutiva, porque incluso ahí necesito ver cuáles son tu objeto social y el objeto social tiene que hacer match con las actividades económicas que tengas registradas ante todas las dependencias económicas, tiene que hacer match con tus conceptos de facturación, con tu realidad y todos los FDIs que tú recibas por costos, gastos, inventarios y activos fijos, tiene que estar vinculado con la generación de esa riqueza. Bueno, pues de hecho el libro tiene más de 150 puntos de control tomados de las mismas solicitudes. Nosotros tenemos amplia experiencia trabajando y asesorando a contribuyentes que les solicitan la materialidad de sus operaciones, por eso pude escribir este libro y de ahí tomé algunos puntos que ya la autoridad revisa. En temas de lavado de dinero, mucha gente no toma en cuenta el lavado de dinero y el lavado de dinero está más que vinculado a los delitos de defraudación fiscal. Quien piense que el lavado de dinero es una cosa y la defraudación fiscal es otra, también estará completamente equivocado, porque la autoridad también ya se dio cuenta que estos delitos están completamente vinculados. Y bueno, a los que asistan al curso tendrán el diagnóstico completamente gratis. Todos los asistentes a este curso pueden llenar su diagnóstico y nosotros les daremos la retroalimentación eh, de manera gratuita. ¿Por qué? Porque esos 150 más de 150 puntos de control, significa a todo lo que le debemos de tener cuidado y que en este momento estamos descuidando. Por ponerte un ejemplo, una pregunta simple y llana. Oye, ¿tienes pago de nóminas en efectivo? Si tú me dices que sí, ¿de dónde sacas el dinero para pagar la nómina en efectivo? Como tú bien decías, oye, si tú fueras asesor de Miley Cyrus, ¿qué le dirías primero? Pues lo primero que te diría es, confiésate plenamente conmigo. Tienes que decirme exactamente cómo operas para que yo te pueda proteger. No funciona de otra manera. Esto es como el médico. Es más, en la iglesia igual y puedes hasta mentir un poco, pero con nosotros no. A mí me tienes que decir exactamente qué es lo que realizas en tu realidad para que yo te pueda proteger. Y ahí está el diagnóstico, completamente gratuito para quienes asistan a la sesión. Y ahora solo para darle la importancia a este tipo de conceptos, ¿qué sucede si siguen actuando así? Si siguen actuando en comprando facturas, ¿qué nos podrías decir de este punto para que se cuenta en sinergia? Si tú tienes un cliente como contador o tu empresario, alguien te dijo, no pasa nada. Yo llevo comprando así por años y no me pasa nada, al contrario, me ayuda a pagar menos impuestos. ¿Cuál sería tu perspectiva de este punto? Pues digo, hay muchas opiniones al respecto, pero pues para no entrar en una retórica tan larga, básicamente es defraudación fiscal. Este gobierno se ha empeñado en perseguir a los factureros, así les llaman, factureros,
literalmente, no mineros, pensioneros, son los apelativos con los que la misma autoridad se refiere a estas personas, los tiene plenamente identificados, quiere pelear en contra de ellos, lo dicen sus planes maestros de fiscalización, los dicen los planes nacionales de riesgos que realiza junto con la UIF y con todas las dependencias de este país, se juntan para analizar temas de lavado de dinero y defraudación fiscal. Los únicos que no saben de esto pues son los contadores. Igual y si ahorita te lo comento, pues dices, bueno, ¿y esto de qué me está hablando este cuate de la Evaluación Nacional de Riesgos? Pues es un documento en el que se junta la UIF, la Secretaría de Hacienda, el SAT, incluso la Marina, el Ejército, para analizar los riesgos que tiene este país en materia de lavado de dinero, defraudación fiscal y tráfico de mercancías. Todo eso está vinculado y bueno, tan asiduos son sus esfuerzos de la persecución férrea, como yo lo comento, de estos delitos, que en diciembre se acaba de actualizar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para, en el segundo párrafo del artículo 19, para subir a grado constitucional la prisión preventiva oficiosa para quienes hagan uso de CFDIs falsos o de comprobantes fiscales falsos. Digo, esto ya es más tema de abogados, está mal escrito porque no existen los comprobantes fiscales falsos. Lo falso es el concepto de facturación, pero el CFDI, pues es el SAT el mismo que pone el sello, entonces no puede existir un CFDI falso, pero esa retórica que la defiendan los abogados, porque pues ya es un tema más de hechos. Nosotros ayudemos a nuestro cliente a cuidar su patrimonio y ahora hasta su libertad, Es correcto. porque ya es prisión. Hagamos sinergia, comparte este episodio porque vas a ayudar a muchos contadores y a muchos empresarios. Es la fiscalización que se viene, ¿eh? La fiscalización que se viene es en la revisión de documentos de las operaciones de las empresas. Basta ver el beneficiario controlador, artículo 29A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, que habla de que tienes que documentar la justificación de la cancelación de CFDIs. Si emites notas de crédito, también tienes que justificar la existencia de notas de crédito. Las operaciones entre partes relacionadas, debe de existir un estudio funcional y todo eso es documentación. Es la En- fiscalización que se nos viene. Enrique, yo me pongo del lado del empresario como emprendedora y realmente es una carga administrativa muy considerable, muchísimo, o sea, no, tenemos que pagar a alguien que sepa hacer facturas, pero que no nada más las haga, las tiene que documentar la cancelación, tenemos que tener expertos y la expertise pues requiere de mayor, sueldos. Entonces, todo esto también conlleva a un gasto administrativo grande, fuerte, que tenemos que tomar en cuenta, pero ahí, ¿hasta dónde la autoridad te puede estar exigiendo que hagas bien tu CFDI? Si consideras que te está capacitando correctamente, tenemos la ley del contribuyente, obligatorio de las autoridades, informarnos a tiempo. Y cuando tú has visto ahorita con los cambios en febrero de la página del SAT, ni nos avisaron, de repente llegó el cambio y hay que otra vez a estar aprendiendo, reaprendiendo. Entonces, todo esto es una carga demasiado para la pyme que estábamos hablando, ¿no? Y por eso estamos haciendo sinergia, para que invertamos, aparte de invertir dinero, tenemos que invertir tiempo. ¿Qué nos puedes recomendar? Pues de hecho es lo que dice la guía. O sea, no hay manera de cumplir con estas nuevas obligaciones más que de parte del empresario invirtiendo. Depende del tamaño. Si es una empresa grande, pues tendría que invertir en un departamento eh, que se dedique precisamente a la integración de la documentación de las operaciones, integración documental, y todo eso cuesta. Una pequeña empresa tendrá que pagar de hecho ya existe un criterio que te permite la integración de la materialidad de manera simplificada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Que a operaciones no complejas, pues no tienes que exigir demasiado. Y antes la autoridad exigía muchísimo hasta por la compra de un lápiz. Ahora ya no, pero pues hay que saberlo. Y para eso, pues hay que contratar a la persona adecuada. Eh, pero invariablemente, quien sea, de quien tú me digas, pues sí necesita una asesoría adecuada para que pueda integrar correctamente o no las operaciones de la empresa, depende del tamaño de la empresa. Y este es el plus del curso también, si quieres verlo de esa manera. Van a salir personas plenamente capacitadas de cómo deben de pensar para integrar correctamente la razón de negocios y materialidad de la empresa. No nada más van a salir con un curso en el que se les diga, pues esta es la materialidad o así es como piensa la autoridad. No, la idea de la metodología, la idea de la guía
La idea de los cursos y las charlas que yo imparto es ayudarles a las personas a que puedan tener un pensamiento crítico, un análisis y una argumentación adecuada para poder integrar las documentaciones pertinentes. A esta capacitación, a este curso yo le llamaría afilando el hacha. ¿Recuerdas ese cuentecito, ¿no? Que está el leñador y el primer día está corte y corte, talando, más bien talando y talando árboles y hace muchos. El segundo día empieza bien, sí quiero hacerlo, pero conforme va pasando los días, ya le cuesta mucho más trabajo talar el árbol y ya llega un tiempo en que no lo puede hacer, se cansa y alguien le pregunta, ¿alguna vez te detuviste para afilar tu hacha? Entonces, este curso es precisamente eso, afilar tu hacha, porque estamos sumergidos en el curso de los FDIs, este otro curso del impuesto sobre la renta, que cómo calcular y todo. Cuando la base la estamos descuidando razón de negocios y materialidad. Acabas de decir también algo muy, muy cierto, que es afilar el hacha. Eh, la verdad es que la autoridad lo hace todos los días, todo el tiempo está afilando su hacha y nosotros ni siquiera el colmillo. Ese es el problema que tenemos en este país. En este momento, Y te tengo una sorpresa. Si te suscribes aquí al canal de Se Conta en Sinergia, en la cajita de descripción está el link en donde puedes mandar un pantallazo de tu suscripción y te llevarás gratis la integración de la carpeta de materialidad en el concepto de préstamos. Son 16 puntos esenciales para integrar dicha carpeta. Entre los que más llaman la atención son: de todos los préstamos se cuentan con algún documento o acta de asamblea en donde se justifique o se solicite la realización de los mismos.